Hola, vamos a hacer un tutorial sobre instancias en Lightwave. Para esto vamos a necesitar un suelo sobre el que vamos a proyectar las instancias. Tenemos este plano, está subdividido, como veremos ahora, que es tal cual este. Como veis, está subdividido en 10 por 10, horizontal y vertical, y a su vez hemos aplicado un subpatch, que es lo que le dará definición a la hora de aplicar el desplazamiento. Si vamos a layout, lo vemos aquí subdividido. Ahora mismo tiene aplicado una textura que nos está fastidiando un poco y la vamos a desactivar, que nos servirá después esta textura para un ejemplo a la hora de instanciar. Lo que vamos a hacer es aplicarle un desplazamiento, en este caso turbulence, aunque podría ser una imagen, y de esta manera una imagen creada quizás en Blender, creando un desplazamiento, definiendo montañas, senderos, lo que sea. Pero bueno, en este caso para el ejemplo es suficiente un turbulence, por ejemplo, en el cual vemos la deformación aplicada al objeto. Vamos a necesitar un elemento a instanciar, un cubo simple en este caso, que vamos a enviar a layout. Podemos ocultarlo, el original, porque a la hora de instanciarlo no le va a afectar, va a aparecer en render sin ningún tipo de problema. Y nada, vamos a proceder entonces a la instanciación. Añadimos un instanciador, añadimos el objeto, este va a ser que no, este es el objeto base, toInstance, por ejemplo, y lo vamos a aplicar, por ejemplo, en la surface. Solo tenemos una única surface, ponemos 100 y ya lo tenemos aplicado a lo largo del plano. Podemos poner 1000, podemos definir, ahora mismo está en wireframe, pero podemos hacer que sea un elemento sólido. Lo que pasa es que tirará más de nuestro equipo, no tiene por qué ser un problema, pero en caso de que así lo sea, podemos dejarlo en wireframe. Wireframe. Y nada, el problema podría venir aquí si por ejemplo en este plano tuviéramos un caminito. Vamos a crearlo, vamos a ir al plano y aquí lo vamos a ver bien. Vamos a crearle una textura en V, planar en I, y le vamos a aplicar la textura que estábamos viendo antes, que nos estaba fastidiando un poquito la visualización, que es esta. Por ejemplo, podemos aplicársela tal que así, de esta manera. Ahora si volvemos a layout, la vemos aquí aplicada y vemos que hay varios objetos que nos están pisando el caminito. Si estos objetos en sí fueran una hierba, árboles, piedras, lo que sea, pues nos estaría fastidiando un poco el asunto. Entonces, ¿cuál sería la solución para eliminar los objetos de lo que es la zona esta del camino? Pues es bastante sencillo, es simplemente venirse a Weight, seleccionar la V que nos interesa con el clip que nos interesa. Como observáis, ya evitan el camino estas instancias.
Si por ejemplo necesitáramos definir una zona nueva para no ser ocupada por los elementos instanciados, podríamos crear un wait creamos un pesado de malla que nos servirá para definir en qué zona no queremos que haya elementos instanciados, y tendríamos que añadirlo aquí con un gradient, perdón, me he equivocado de canal, este era el de desplazamiento, tenemos que ir al de weight de las instancias. Entonces añadimos un gradiente, vamos a desactivar el anterior en base a un weight, podemos poner en valor 1, step, valor 0, como veis, al definir este área estamos obteniendo justo lo contrario, que es que aparezcan donde no queremos que aparezcan, pero dándole a invert layer conseguimos que ahí no aparezcan elementos. Y por ejemplo, si activamos la que creamos anteriormente y la situamos en multiply, obtenemos ambas. Fijaos cómo se combinan de manera que no haya ningún tipo de problema. Recordad que si queréis recomendar algún tema que tratemos en tutoriales o algún problema en concreto que tengáis con cierta herramienta de Lightwave, podéis poneros en contacto con comentarios en este vídeo o mediante el blog, y allí intentaré ayudaros en la medida de lo posible. Así que nada, muchas gracias por haber visto el tutorial y espero que os haya servido. Un saludo.